Don Alfonso Vázquez Restrepo, ¿qué tan cierto es que usted es el corresponsal más fiel, más constante, más persistente de la página de opinión del periódico El Colombiano? Pues así es, Miriam, y todo se debió a la Fundación La Mano Amiga del Recluso. ¿Cuántas cartas más o menos ha escrito usted al Colombiano? Pues es decir, desde el 26 de mayo del 83, que fue cuando surgió la iniciativa, en promedio eran 4 mensuales, entonces imagínese. Y ahora ha reducido un poco porque ha habido mucha colaboración, entonces han espaciado más, pero por lo menos yo creo unas 1200. ¿Y qué escribe usted 200. en esas cartas, don Alfonso, y también en una columna que tuvo en este mismo periódico, El Colombiano? Sí, no, es decir, al principio era todo relacionado con las cárceles, planteando el problema, dando a conocer, solicitando ayudas. Entonces por eso La Mano Amiga se dio a conocer pues prácticamente a nivel nacional. Y luego, para no volverme monótono, empecé a mezclarle artículos, por ejemplo, el arte de ser feliz, la alegría de vivir, y los amigos me decían, hombre, que me felicitaban por esos artículos. Entonces ya me enfoqué mucho por ese lado, de manera que es mucho más que todo espiritual, pero levantando el ánimo, levantando el corazón. Yo tengo testimonios de personas que se han beneficiado mucho. Inclusive una vez me llamó una señora a decirme que gracias a un artículo que titulé Dios es amor, que había resuelto suicidarse y que por ese artículo resolvió no. Entonces, es decir, eso demuestra pues el bien que se puede hacer a través de la prensa, ¿no? Usted tiene una constante que es la misma de un sacerdote español, siempre alegres para ser felices, ¿no? Exacto. No, la frase mía del Evangelio es la de San Pablo: hermanos, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, nada os preocupe. Yo le añado lo de San Juan, porque es que Dios es amor. ¿Cómo vamos a estar tristes con esa vocación que nos espera por toda la eternidad, sabiendo que Dios nos ama? Es decir, cristiano tiene que ser feliz permanentemente. Más adelante vamos a volver sobre esto de las cartas, don Alfonso, porque hay mucho que hablar, sobre todo de los múltiples proyectos solidarios y religiosos que usted ha emprendido a lo largo de su vida, porque usted ha sido un líder natural, incluso desde que estaba en el colegio. ¿Cómo se manifestaba por allá en esa época de preparación académica ese líder natural que lleva usted? Lo que pasa es que yo, cuando me gusta algo, le pongo los 5 sentidos, es decir, le pongo toda la energía, ¿no? Por ejemplo, me gustaban las estampillas y le contagiaba la coma a mis hermanos, primos, amigos. Me gustaba el catálogo de automóviles, coleccionar estampitas, bueno, de todo, y entonces lo difundía, ¿no? Entonces era una especie de líder natural, ¿no? De manera que eso me marcó. Desde el colegio, ¿no? Desde el colegio, sí. ¿Qué ambicionaba o cuáles eran sus planes o proyectos por allá en su época juvenil? No, es decir, yo me acuerdo que, una anécdota, que cuando me encantaban los confites, yo decía, cuando yo sea grande voy a mantener un costal de confites en mi oficina para estar comiendo todo el día. Y hoy día mantengo el costal de confites, pero es para darle a los niños pobres en el carro, niños pobres, pero yo allá no como, porque eso pues, un minuto aquí y el resto de la vida acá, ¿no? Pero usted pensaba que en ese tiempo en repartir esos confites a los niños pobres, o únicamente para usted. Para mí, no, para mí. No, es decir, que yo tengo, ahora vamos a tratar otro asunto que partió mi vida, yo creo que más adelante lo podemos considerar. Era un tipo, pues, común y corriente del montón, un líder, pero pues con las ambiciones normales de todo muchacho, ¿Y ¿no? Dios qué ocupaba en ese tiempo? En ese momento, pues, no, mi papá y mi mamá eran muy místicos de misa y comunión diaria. La única hermana mía, salesiana, se fue de salesiana, muy religiosa, pues yo iba a misa porque me llevaban y comulgaba, pero no sentía absolutamente nada. No me decía nada, como a muchos muchachos que no, la religión no les dice nada, hasta que llegó un día. Exactamente, usted dice hasta que llegó un día, a los 16 años. Más o menos, 16 años, sí. Leyendo un libro, de esas curvas inesperadas en la vida, en el camino, de eso que uno no se espera, pero que lo cambió. ¿Qué fue? Hágase cuenta, San Pablo tumbado el caballo, ¿no? Es muy decir, joven, pues, fue de esa joven. categoría, ¿no? Entonces, yo era muchacho, así como le digo, una vez correteando en la finca que teníamos por la represa La García, yendo hacia San Pedro, me tiré en un nido cansado a descansar, me quedé dormido. Cuando desperté, encontré a un lado un libro negro, Oración y Meditación, de Fray Luis de Granada, que era de mi papá. En mi vida había cogido un libro místico, yo nunca jamás. Yo no sé por qué las cosas providenciales, lo abrí, La Pasión de Cristo, y empiezo a leer. Vea, eso fue
es decir, una iluminación. Eso fue, partió la vida mía en dos. En la familia pensaron que yo me había enloquecido, porque de momento cambié, dejé todos los hobbies, me dediqué a la oración, la meditación, total pues que, y al principio fue con mucha exageración, pero gracias a un sacerdote, director espiritual, me fue frenando y me fui volviendo pues a la normalidad, pero quedé, desde el momento soy cristocéntrico, mi vida gira en torno de Cristo, y eso me llena de una felicidad tremenda, tremenda. A partir de esa experiencia, usted con un grupo de amigos funda la Legión de Apóstoles de Cristo, ¿no es así? ¿Con qué ánimo? Lo que pasa es que yo pertenecía a un grupo scout, entonces teníamos reuniones los sábados de 1 hora en un cuartico por allá, a aprender a hacer nudos y cosas de scout, ¿no? Yo veía un cuadrito del corazón de Jesús, ay, que yo era muy devoto de él, quería mucho, y pensaba para mis adentros, que en lugar de estar estudiando nudos, hablar del corazón de Jesús, me gustaría más. Entonces a un compañero le propuse que hiciéramos reuniones para hablar del corazón de Jesús, me aceptó la idea y empezamos a hacer eso, nos poníamos a leer el libro y empezamos a visitar familias pobres, a llevarles cuadritos del corazón de Jesús, camándulas, en fin. Y después se nos unió otro amigo, entonces lo llamamos la Legión de Apóstoles del Corazón de Jesús. Todos los sábados salíamos por los barrios pobres a llevar pues esta misión. Y al cabo del tiempo, los tres, el uno se fue de jesuita, el otro de franciscano, y yo me entré al seminario, ¿no? Eso fue, en eso se convirtió la legión, se acabó pues, pero todos nos consagramos a Cristo, ¿no? Eso fue como el semillero, como el noviciado, ¿no? Yo estuve 3 años en el seminario, fueron los 3 años más felices de mi vida, Seminario Conciliar de Medellín, fue una experiencia muy bonita, pero me di cuenta que la vocación mía era estar en el mundo, pero dedicado a Cristo, ¿no? Sin el compromiso de una parroquia, dedicado a Cristo, a llevar ese mensaje por todo el mundo, ¿no? Sale del seminario y ¿a qué se dedica, don Alfonso? A trabajar y sigo pues con mis labores apostólicas. Y entonces precisamente uno de los trabajos fue administrar la Nacional de Economía, que era de un señor que vendía imágenes de santos, allá al lado de la Veracruz, era una almacén muy grande, muy conocida en Medellín. Entonces, estando allá me mandó razón un trabajador muy pobre que se le podía prestar un dinero para una necesidad muy urgente. Yo le digo, con mucho gusto lo presto, sin cobrar interés, me lo va abonando poco a poco. Y les dije a todos, cuando ustedes necesiten algún dinero para una necesidad urgente, yo con mucho gusto los presto, sin cobrar interés. Y entonces cada rato que 100 pesos, que 1000 pesos, bueno, se me acabó el capitalito. Entonces les propuse, ¿por qué no formamos una especie de fondo o cooperativa para ahorrar y ayudarnos mutuamente? Entonces aceptaron la idea y le puse el humilde nombre de Banco Universal, pues. Y entonces todos aportaban mensualmente capital y se iba prestando y eso fue tomando fuerza y se ayudaron muchas soluciones, inclusive amigos míos me daban dinero y tal cosa, ¿no? Entonces ya después saqué un folletico, el Banco Universal, y se repartió en un Congreso Nacional de Acción Católica. Cayó en manos de don Pachito Uribe, que era el de Mercóvil, muy rico, y le encantó la idea. Me dijo, hombre, eso tiene personería jurídica, y no tiene. Entonces me dijo, sáquele y le doy una buena suma. Entonces eso me entusiasmó. Entonces estuvimos averiguando en la superintendencia bancaria y decían, no, es que para funcionar como banco tiene que cobrar intereses y un capital inmenso y toda esa cosa. Entonces yo no, la idea mía es no cobrar intereses. Decía, en el Banco Universal solo se menciona la palabra interés para decir que no se cobra. Entonces eso no se pudo sacar la personalidad jurídica, entonces se perdió esa ayuda, se la dio luego a la Fraternidad Medellín, que se fundó por ese entonces. ¿Cuántas personas, perdón, don Alfonso, se beneficiaron de este banco, de esa iniciativa? Mucha gente, porque después se fundó en la economía en Bogotá, también funciona allá, y después que yo administré la casita de la Providencia, también funciona allá, además que eso funcionando hasta que se convirtió en otro banco, que es otra historia para más adelante. Exactamente, usted siguió creando bancos. Yo soy muy banquero. Exactamente, y sigue un banco, el Banco de la Paz y el Amor, que no parece tener ninguna relación con dinero de ninguna clase. ¿Con qué ánimo se creó este? Eso fue a raíz de un programa de la Hora Católica, me invitaron a un 10 minutos de tema libre, ¿no? Entonces le hice un reportaje hipotético a Cristo, diciéndole, Señor, ¿qué respuesta nos da después de 2000 años de haber venido a la tierra al mensaje tuyo? Y entonces, da la paz sea con vosotros, en fin, y dice a lo último que os insinúo que podría formar lo que se podría denominar el Banco de la Paz y del Amor. En él debéis depositar como primera medida todos los odios y rencillas que abrigan en vuestros corazones para ser destruidos.
luego depositaréis en ellos todos aquellos que os sobre y hagan falta a los demás para ser redistribuido. Una vez hecho esto, reinará la paz y el amor en los corazones, hogares, naciones, será la paz universal. Y a mi retorno triunfal podré deciros a todos, venid benditos de mi Padre, a poseer el reino que os tengo preparado, porque supiste perdonar y amar. Eso me lo sacó en un papelito un amigo, se repartió. Después, cuando hubo el Sename en Medellín, yo colaboré allá, y allá conocí a mi futura esposa. Entonces, luego me mandamos a todos los obispos, que ya éramos amigos de ellos, unos folleticos de esos. Y empezaron a llegar unas cartas alabando esa idea del Banco de la Paz y del Amor. Entonces el padre Fernando, que es el director de la Hora Católica, me dijo, bueno, hay que fundar ese banco. Entonces se fundó el 14 de diciembre de 1973 en el Colegio San Juan Bosco, que mi hermana era la directora allá. Entonces, los que pertenecemos a ese banco nos comprometemos a vivir en torno del único y gran mandamiento de Cristo, amor. Entonces, ahí básicamente hay que perdonar todas las ofensas, por graves que sean, y participar los bienes, ¿no? Es decir, es vivir el cristianismo primitivo. Acuérdense que decían los cristianos, mirad cómo se aman. No habían pobres porque los que tenían dinero lo vendían o lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía. Era un verdadero comunismo, pero por amor. Por eso fue que el cristianismo se difundió a nivel mundial, porque eso era una belleza de religión. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, se fue enfriando el amor y empezó el egoísmo a enseñorearse, y tenemos esta situación de un mundo de guerras y de odios, porque no se está cumpliendo el mandamiento de Cristo. Entonces, este banco, la idea es que llegue otra vez al cristianismo, a la esencia, que es el amor. Oiga, eso es muy difícil, eso que usted está diciendo, comprometerse a amar a la forma o en la forma que Cristo amó. Yo lo veo como para valientes, como realmente No, para héroes en la fe. ¿Cómo realmente a través de este banco ustedes le han enseñado a las personas o han dado ejemplo de que se puede conjugar el verbo amar en la forma que el Señor lo pide? eso tiene que ser una gracia sobrenatural. El hombre, pues, por sí mismo es incapaz de perdonar una ofensa, por ejemplo, un secuestro, un asesinato, una estafa bien grande. Y no solamente perdonar, sino amar a vuestros enemigos. Si es que el cristianismo es algo heroico. Pero obras concretas, ¿qué están haciendo? ¿Qué se hace a través de este banco? No, uno en su fuero interno, uno ya pues le perdona, ¿no? Eso es compromiso, pues, perdonar la ofensa. Y cada uno, de acuerdo con sus circunstancias económicas, escoge una persona, una familia, una entidad y le participa, ¿no? Yo estoy participando a través de la mano amiga del recluso y de la Fundación del Buen Samaritano, que es otra historia para más adelante. Usted me decía extra micrófono que a partir del Banco de la Paz y del Amor surge la obra El Buen Samaritano, que en ese momento le está dando alimento a tantas personas. Esta obra también es idea suya, ¿no? Esa fue otra idea, sí. Sí, a raíz de una campaña que hice en el periódico de un padre de familia que perdió el empleo, estaba muriéndose de hambre. Yo le empecé a ayudar, pero dije, me voy a quebrar, porque eran 6 hijos menores, eran muy amigos míos. Entonces me ocurrió la idea de mandar un artículo, un SOS, en nombre de un padre de familia, contando esa situación, diciendo que se necesitaba primero trabajo, que él había sido mayordomo, y mientras conseguía el trabajo, mercados y dinero para pagar los servicios. Oiga, y hubo 28 llamadas, hubo 3 ofertas de trabajo, mercados, ayuda. Yo decía, bueno, ¿qué es esta maravilla? Entonces se me ocurrió la idea de proponer la creación de un fondo de solidaridad cristiana que sirva de vaso comunicante entre la riqueza y la pobreza. Entonces, uno de los benefactores de la mano amiga me dijo, sácale persona jurídica y yo le colaboro. Entonces él le sacó persona jurídica y él regaló unas acciones y hay una plata. Entonces con eso él está colaborando pues a esta gente, ¿no? Es decir, a un montón de personas se les da su mercadito, se les paga los servicios y para estudios, para miles de cosas, ¿no?